Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Oye, con todo este lío que hemos montado, ¿tendremos elecciones anticipadas? Hombre, yo hoy lo veo un poco más difícil porque la consolidación que ha hecho don Pedro Sánchez con Podemos, entre todos van a intentar seguir hasta el final. El problema es ver que le va dando resultados las encuestas. Y las encuestas, las últimas que están publicadas, le están dando una mayoría al PP Vox, con lo cual eso es delicado. Y si ahora sigue el deterioro, pues a lo mejor las hace coincidir con las autonómicas en general, las autonómicas y locales del próximo año. Porque si el deterioro es muy grande, pues a lo mejor se ve obligado a cambiar, es mi opinión. Antes, cuando todavía Podemos estaba friccionando el gobierno y tenían los enfrentamientos que tienen, y el partido de Yolanda, y este se habla, el otro no se habla, se dice, se no se dice, pero ya vimos que Podemos ayer aplaudía a Pedro Sánchez por su giro a la izquierda. Entonces yo creo que ellos van a intentar llegar al final, pero las encuestas y las actuaciones que vengan de aquí a las próximas autonómicas pueden hacer cambiar el giro. Sí, pero ese giro que aplaudía los de Podemos es el giro populista, diciendo que, hombre, ha aprobado lo que nosotros queríamos llevar se apuntaron a lo que siempre se apunta, al tanto de trabajar poco, llevar poco y todo lo que venga a hacer lo suyo, ¿no? La verdadera encuesta son las urnas. Y ahí es donde una cosa es que, hombre, a mí que esas últimas encuestas sean de GAT3, que lleva varios años acertando casi al 100% las encuestas que publica, pues bueno, creo que el Partido Socialista tiene que estar preocupado. Gregorio, ¿tú qué piensas? ¿Que se va...? Bueno, de todas maneras, no sé por qué dice lo de Podemos cuando el gobierno de la nación es un gobierno de coalición. Podemos no es un partido al margen. No. Podemos formar parte del gobierno. Sí, pero que estaban peleados. No. Bueno, peleados como están peleados la mayor parte de los gobiernos de coalición de este país. Peleados como a la mayor parte de las coaliciones de este país, porque a ningún partido... Yo creo que la coalición de Andalucía no estuvo peleada. ¿El qué? La coalición de Andalucía... ¿Cómo que no? Si vos dejó de apoyar al gobierno. Vos no, hombre. Vos. La coalición de... Vos no estaba en el gobierno. No. Precisamente vos no adelantó las elecciones... La coalición de gobierno era PSOE Ciudadanos. La coalición era PP Ciudadanos, no PSOE. PP Ciudadanos, apoyado por Vox. Y cuando Vox dejó de apoyarle, de hecho, lo que hizo que Juanma se plantease anticipó las elecciones. Pero Vox no estaba en el gobierno. No. El Vox le daba los votos al gobierno para seguir gobernando. ¿Un apoyo? Bueno, pues ese veces apoyo, sí, veces no. Pero ¿por qué te sirve ese apoyo y no te sirven los apoyos del PNV, de Bildu, de Esquerra al gobierno? Date cuenta que Pedro Sánchez hizo una jugada maestra. Él fue investido presidente por 181 votos, que eran los votos de la investidura. Los votos de la investidura. Los votos de la investidura forman una coalición PSOE-Podemos, dos partidos que se coaligan, que no se había dado nunca, que siempre o el PP o el PSOE se apoyaba en grupos minoritarios, en este caso era Convergencia y Unión o el PNV para gobernar, mientras no tuvieron mayoría absoluta, los gobiernos de derecha o los del PSOE, o sea el PP o el PSOE, se apoyaban en grupos como Convergencia y Unión en ese momento, con Puyol y compañía. O que Coalición Canaria en la época de Aznar. Bueno, también, o en Coalición Canaria. El primer gobierno de Aznar. Sí, entonces, lo que te quiero decir es que el gobierno de España lo forma una coalición y tenían 181 votos, que son los votos de la investidura, como le llamaban. Es verdad que los derroteros de Sánchez, de idas y vueltas en algunas cuestiones de toda la historia, hizo que perdiese fuelle con esos grupos. De hecho, enfrentamientos. Aquí estuvimos hablando del caso Pegasus, que lo que ocurrió, el caso de los nacionalistas, que cuando hicieron lo del votar la independencia de Cataluña, que se formó el 155, el proceso, todo eso que chirrió entre los grupos que apoyaban al gobierno, hizo que el gobierno fuese perdiendo apoyo. De hecho, hubo votaciones que el gobierno tuvo que plantearse no hacerlas porque las perdía. Hasta ganó una con Vox. Que tuvo que... Hay una que la apoyó Vox. Sí, pero la apoyó Vox porque le interesaba en ese momento para desligarse del PP. Pero salió. Del PP, pero sí, salió claro, gracias a Vox. Sí, pero resulta... Uno del PP también. Claro, sí, y uno del PP.
también que dio el voto y después dijo que no, que era mentira, toda la historia, en fin, menudo drama ese señor. ¿Qué sucede al final? Pobre, se equivocó, no le dejaron rectificar. Bueno, sí, claro, rectificando, se equivocó 3 veces, fíjate. Y no estaba en el Parlamento, no, pero llegó corriendo. Corriendo, además. Y además se equivocó 3 veces, pero una vez porque... Además con diarrea. Sí, además, la diarrea le dio cuando vio que votó adrede a algo que quería el gobierno y que no quería su partido, pero bueno, no sé lo que hubo por ahí. Pero en cualquier caso, lo que te quiero decir, Pedro Sánchez hizo un giro para poder tener el voto de esa mayoría de la investidura. ¿Sabes para qué? Para terminar la legislatura. Claro. Porque sabe que si aprobándose los presupuestos, que se aprobarán, que decían ya tienen los presupuestos, después los próximos presupuestos apoyados, ya se queda en la legislatura hasta el final. Claro. ¿Por qué? Porque no necesitan ningún presupuesto más. Claro. Ya tienen los presupuestos del año que viene, 2023, vienen las elecciones a las comunidades autónomas, municipales y toda la historia, y el gobierno dice, vale, yo en enero tengo gobierno, prorrogo los presupuestos y elecciones generales. Claro. Ese tipo de cuestiones. Yo creo que él se va a mantener, y sobre todo porque se tiene que armar políticamente el PSOE para ir a unas elecciones que es verdad que le está ganando terreno el Partido Popular en cuanto a las encuestas, pero también te recuerdo que el señor Casado logró tener mayoría votando con Vox y el señor Casado cuando Ayuso ganó en Madrid. Las encuestas le dieron al Partido Popular y a Vox una mayoría más amplia que a la izquierda de Podemos y del PSOE. El problema es cómo va a quedar España cuando lleguen las próximas elecciones. Pues como lo han dejado otras veces muchísimos partidos que han gobernado en este país. No, que lo dejó mal fue Zapatero. Sí, claro. El PP lo tuvo que levantar. Mira, ha vuelto a caer y volverá a ¿sabes una cosa curiosa? Y yo no soy del PP. No, pero eres de Coalición Canaria, que es de derecha, que es igual. De centro-derecha. No. Ustedes tienen de centro lo que yo tengo de dromedario. Yo soy centro. Si no digo de camello porque suena fatal. Yo no soy digo de dromedario. Si eres camello, Domingo, dromedario. Pero bueno. Yo soy de centro de toda la vida. En cualquier caso, las elecciones, yo creo que todo esto, lo de la puesta en escena y todo es... tienen que poner la puesta en escena para los suyos y para los extraños, Fernando, porque al final tú te pones en escena y la que hice allí fue una significación estupenda de su capacidad de líder, Pedro, y dio un cachetón a la izquierda y un cachetón a la derecha. ¿Y qué tiene que hacer? Él tiene que aglutinar los 181 votos para el próximo presupuesto, para mantenerse en el poder, para que las elecciones se hagan en el tiempo y forma y ganar terreno de cara a la imagen que el PSOE tiene que dar con respecto como partido de Estado y de gobierno, que con lo de constitucional y el general creo que... Pero bueno. Yo creo que va a aguantar al máximo. Ya de hecho incluso lo ha dicho, ¿no? Primero porque la situación es muy mala, no tiene credibilidad en estos momentos, los ciudadanos lo están pasando muy mal, las medidas que se han hecho, las personas, me refiero a los ciudadanos, los votantes lo perciben como improvisadas y que no solucionan el tema. Y después hay un dato significativo, es el primer gobierno de coalición, pero es una coalición donde el líder lo ha ninguneado, donde ha ejercido de un gobierno presidencialista a muerte, como tipo Estados Unidos o presidencialista como Francia, donde ha ninguneado de una manera clara a su socio de gobierno. Es más, no ha participado, parece, ojo, estoy hablando a lo mejor sin conocimiento de causa porque estoy sobre lo que uno ha leído o ha visto, ¿no? Que no consensuó el debate con su socio. No sé si será verdad, pero tiene la pinta, ¿no? Y de hecho no se habla de los temas importantes que tenían que hablarse, como el tema de lo que pasó en la frontera de Marruecos, en Melilla, etcétera, ¿no? Eso es un dato fundamental. Yo tengo la impresión de que para Sánchez que se rompiera el gobierno, para él sería maravilloso que se le fuera a esta gente, pero esta gente está pegada como un cáncer, porque saben que si vamos, que ya afuera, no vuelven. Y pierden. No y vuelven. Además Sánchez le gustaría prorrogar el presupuesto. Sí, claro. Prorrogarlo, ¿oíste? Prorrogarlo, Sí, ¿por qué? Porque objetivo implica incluso un ahorro presupuestario. Por lo visto está situado en unos 15 millones si se prorroga de ahorro.
¿sabes? Porque no tiene una revisión. Su objetivo es acabar la legislatura, a ver si puede intentar repetir. Exacto, ¿no? Y que se le marche a esta gente sería genial. Pero no se le va a marchar, ¿no? Si se le van, él pierde también. De hecho, no, si se le van le da igual porque él termina la legislatura con los apoyos puntuales. Con los apoyos que pueda conseguir. Cuando aprueben los presupuestos de 2023. Eso sí. Cuando le aprueben los presupuestos de 2023. Pero, ¿y si no los prorroga? No, pero prorrogaría para el año que viene y luego se quedaría, adelantaría las elecciones porque ya en el 2024 no tiene presupuesto, porque los ha prorrogado al 23. Bueno, pero que me refiero Sí, que sí, él sí, va a votar la esa vía y también Podemos, porque saben que no tiene ese chance, ¿no?, de los medios de comunicación, el clientelismo político que eso conlleva, ¿no? Ellos saben que tiene casi seguro que acabar la legislatura y va a ser difícil poder repetir. Y ahora entro en otro tema que a mí me parece, no me ha gustado del debate del Estado de Nacionalidad, es que, en fin, para no herir susceptibilidades, no se le puede decir a los ciudadanos: oiga, usted en época de calor baje, o sea, no ponga el aire acondicionado, no se bañe, restringe, cuando tú miras. Es decir, oye, tú me estás diciendo esto y tú tienes 23 enchufados ahí, ministerios, con todo el tema de que eso con los asesores y tal. Oye, empieza por ti, porque lo que es un disparate es ese tema. Oye, un control de la administración. Oye, pues si vamos a ser eficientes y eficaces, vamos a empezar por nosotros. Pero tienes que entender que los ministerios de Podemos son ministerios de complacencia, de darle un cargo para tenerlo entretenido. Sí, pero ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto? Que aquí da igual. No, pero me refiero... Es que si le quita los ministerios, le quita el apoyo. Me refiero a ese clientelismo y ese enchufismo. Pero me refiero para que tú me pidas a mí, oye, yo me sacrifico, por ejemplo, ahora que no pongo el aire acondicionado, estoy sudando como un palo, pero estoy ahí. La primera respuesta... para que después no puedes escribir. Ya hubo una primera respuesta a esa medida y lo primero que hicieron fueron diferentes medios de comunicación hacer un control de la temperatura que tenía el Parlamento y cuánto se estaba generando, y ahí ya se veía incluso cómo diputados y diputadas pues tenían que ir con ropa de abrigo porque hacía mucho frío dentro de ahí, por lo cual esa medida del señor Sánchez quedó mal, porque le decía a los ciudadanos lo que tenía que hacer, pero ellos en el Parlamento pues nuevamente han demostrado que... Hombre, lo que tú no puedes hacer es ir a trabajar y encima tesorería. Mira, yo te voy a contar una anécdota personal con respecto a bajarse el salario, que a mí yo decidí libremente hacerlo y sin embargo luego al final del tiempo que estuve yo en la responsabilidad pública dije que totorota fui. Yo me vine de concejal a Telde descontándome un 20% del salario en Telde porque tenemos que dar ejemplo y cobraba menos que en el hospital. Y trabajaba más que en el hospital, porque en mi hospital, por mucho que yo trabajara, mi horario era de 8 a 3 y me quedaba más tiempo porque yo quería, pero mi horario, pero aquí era el trabajo y me bajaba el 20%, y la gente luego me decía que yo ganaba mucho para lo que hacía, y entonces yo decía, hay que ver que me están pidiendo que yo tome medidas que las he tomado, y resulta que luego encima me decían que yo cobraba mucho bajándome el 20% del salario, cobrando menos de lo que cobraba antes. Eso es injusto porque su señoría, como los médicos, y pongo como, porque aquí está Domingo, como los médicos, los profesores tienen que ganar justo lo que tienen que ganar. Y aparte que nuestro dinero está en el boletín oficial. Cuando hablamos de asesores, yo no me escandalizo por ir al boletín oficial del Estado, vaya usted al boletín oficial de las comunidades autónomas, váyase usted a Canarias y vea cuántos asesores, no ahora hay más. No, eso no es verdad. Eso no es verdad porque la ley es la ley. Hombre, y dice, mira, las grandes ciudades... Con 4 partidos del gobierno... No, el número de asesores es lo mismo. Sí, señor. A ver, Domingo, tú no te lees el boletín oficial de Canarias y tú asignas... lo camufla. Mira, tú asignas cuántos asesores tiene presidencia del gobierno. Además, todo está, por la ley de transparencia, todo está recogido. Si los directores generales fueran expertos, no hacía falta asesores. ¿Y por qué los asesores de un consejero? ¿Y por qué durante años no pusieron a directores generales expertos que mira cómo nos salían? Y seguimos igual. Fíjate tú que tenemos directores y consejeros que permitieron firmar con el Estado, firmar transferencias de carreteras y de aportaciones dinerarias
que obliga, y te lo dije en el anterior programa, de 4.000 millones hipotecados que Canarias tiene que pagar en obra porque se firmó un convenio y no se dieron cuenta que lo que le decía el convenio en su letra... No, y lo que tenía que pagar el gobierno central no pagó. Eso se ha devuelto. No, todavía no. No, 407 millones que fue lo último. Todavía no. Pero como a ti te rasca esto lo de el grupo externo, que además no eres de Coalición Canaria, que tú eres del Centro Tranquilo, no eres de lo del señor Clavijo. No, bueno, estoy ahí, pero... Tú mira en el boletín los asesores que tiene. Y te recuerdo que la ley de grandes ciudades, la de 2015, que se dice cuántos asesores como máximo pueden tener las instituciones en las grandes ciudades y también en las otras ciudades. Dicen cuántos, como en el gobierno de Canarias. No te puedes inventar un puesto porque tú quieras. No, ahí estaban. Que son muchos, sí, ahí tienes razón. Claro. Muchos gobiernos tienen muchísimos asesores y tienen que estar en su casa, no en su trabajo, es otra historia. Pero asesores que además no tienen conocimiento de lo que están asesorando. Y aparte que tiene músculo, el gobierno de Canarias, por ejemplo, yo ayuntamientos que adolecen de músculo administrativo para tener esa capacidad de asesoramiento, pero el gobierno de Canarias afortunadamente tiene muchísimo personal cualificado, personal técnico de lo que llamamos los grupos A1, que son los TAG, los técnicos de Administración General de las comunidades autónomas, personal preparado en las cuales tú tienes que ir a ellos y te dejas asesorar. ¿Cuál es el problema? Que tú, Fernando, eres A1 jurista. Yo te digo, vamos a hablar de esto. Y tú me dices, la ley. Y te digo, que no, hombre, que yo quiero hacer aquí, porque tengo que mis votantes. Y tú, la ley. Fernando, no me sirve. Tú, otro, y otro bordea la ley y ese... Claro, y entonces lo que hacen es decir, mire, yo no conculco la ley y la bordeo por aquí. Y usted puede hacer esto. Y si no le gusta, pues que haga otro. Entonces, ¿me entiende? Son los informes ad hoc, son esta serie de cuestiones cuando la gente se corrompe dentro también, para hacer posible que los políticos lo que deciden. En política, en un gobierno todo es voluntad política, y tú lo sabes. En sanidad, si no hay voluntad política, nosotros no salimos adelante. Cuando no hay voluntad política, hemos ido para atrás como los cangrejos. En personal, además le hemos hablado aquí sobre los recursos humanos. Es voluntad política, pero claro, cuando tú quieres hacer algo para adelante y resulta que viene el técnico y dice, usted no puede hacer esto, porque usted está buscando la ley, hoy como me la salta, pero se la va a saltar. ¿Cómo se la va a saltar? El ejemplo que te voy a poner. Cuando yo terminé la especialidad, en aquella época, por el estatuto del personal sanitario, habían concursos cada 2 años. Y entonces cada 2 años tú concursabas donde fuera. Yo concursé a Algeciras, a Badajoz, buscando una plaza. Sí. Pero es que después, ahora dicen, no, llevamos 10 años sin concurso. ¿Cómo es eso? Porque el concurso ya eso a transferir las competencias es en comunidades autónomas. ¿Sabes no, qué? Pero se han saltado, han cambiado el estatuto. No. Ya el estatuto no te obliga a hacerlo cada 2 años y entonces queda en la libertad de... Claro, tú te tienes que presentar en comunidades autónomas porque al tener transferidas las competencias... Es el problema que estamos teniendo, por ejemplo, en educación. Se sacan plazas de profesores ahora, ¿no? Y si Canarias no las saca junto, las plazas que se van a sacar, que es concurso. Si las plazas que saca Canarias no están a la vez que el Estado, aquí se presentará muchísima gente que vendrá aquí y cogerá plaza, gente que no ha pisado nunca Canarias y que no sabe dónde queda Guayadeque. Claro. Que es el problema que vamos a tener. Entonces, Canarias no tiene mecanismos singulares, porque además es inconstitucional. La ley lo prohíbe, porque cuando tú tienes una lengua como es catalán, gallego, vasco, toda historia, sí, tiene una lengua autónoma recogida en la Constitución, que son cooficiales, y tú puedes hacer el examen de la lengua. Pero Canarias no tiene el SAHIC, no tiene nuestra propia lengua. ¿Y qué hace? ¿Qué pones como singularidad para evitar ese asalto que podría haber? Pues Canarias tiene que buscar la fórmula jurídica, las fórmulas que sea, para evitar eso. Silbido Gomero. El silbido Gomero. Y que no sepa... Pero eso es porque el Consejo... No le esté dando idea a Casimiro Culper. Porque el Consejo Interterritorial de Salud no es obligatorio. Es decir, ahí van, se ponen de acuerdo o miran... La historia de Canarias quieren poner ahora. Sí. Oye, hablando de salud, estamos volviendo, por lo menos en fiesta, a la normalidad. Estamos viendo diferentes romerías, los carnavales, y estamos viendo también el crecimiento de personas con COVID. Y una de las propuestas que se está llevando es la 4ª dosis. La 4ª dosis y la mascarilla. Es decir, aquí nos hemos cansado de decir que hay que seguir con la mascarilla.
se les ha permitido a la gente que no use la mascarilla, ni en espacios abiertos, ni encerrados, ni en ningún sitio, y entonces la gente pues se lo ha tomado como que ya eso no es necesario, y el problema es que el bicho muta, y al mutar probablemente tendremos que irnos a una cuarta vacuna que ya se está diciendo para los mayores de 60 años, que yo creo que se extenderá a toda la población, porque es una cepa diferente a lo que nos hemos vacunado. Y eso está ahí. Nos hemos olvidado de las precauciones, nos hemos aligerado de todo, permitimos las aglomeraciones, que yo creo que están bien, pero oblígalos a tener mascarilla, y entonces vamos, conciertos, manifestaciones, carnavales, etcétera, etcétera, y la gente sin mascarilla y viviendo alegremente. Y lo más difícil es, o lo más duro es ver cómo los jóvenes dicen que aquí lo único que hay que hacer es alegría y vivir. Pero ¿cómo vas a vivir si te toca una enfermedad de esta y por suerte está siendo menos grave que la anterior, pero está siendo al que le toca, le toca? Y yo lo que no quiero es que me toque. De todas maneras, yo creo que después de todo el sufrimiento que se tuvo psicológicamente y físicamente con la pandemia, lo duro que fue, el cerramiento, todo, yo creo que la gente también demandaba cierta normalidad, pero es verdad que se abrió la veda a las aglomeraciones y toda la historia, pero también es verdad que el Ministerio dijo que allá donde fuera lo que viere y es responsabilidad. Yo, por ejemplo, voy a un supermercado y me pongo la mascarilla. Cuando veo que voy a aglomeraciones en un centro comercial, me pongo la mascarilla. De hecho, siempre la tengo en el bolsillo. La mascarilla es obligatoria en los servicios públicos, en los hospitales, pero en los lugares públicos es obligatoria la mascarilla, centros sanitarios, perdón. Todo lo que tenga que ver con la salud, la dependencia y la tercera edad, todos esos centros tienen que tener mascarilla obligatorio. Obligatorio también, por ejemplo, en la farmacia, que tienes que ir con mascarilla o en un transporte público. Con esto quiero decir que también se ha dejado a la población en que tomase la decisión más certera en el momento de la mascarilla. Pero claro, tú no puedes ponerle un guardia a cada uno y obligarle a la población. Usted tiene que ir con mascarilla todo el rato. ¿Qué vamos a hacer? Que cada vez que un estado policial, o sea, no está cumpliendo, y entonces yo ¿qué hago? Medidas coercitivas, te penalizo, te multo. ¿Qué se hace? Yo creo que se trata de cultura, se trata de tener la capacidad de convencer a la población que, oiga, usted el mínimo síntoma de catarro, ya no hablo de COVID, de catarro, de algo, mascarilla. ¿Por qué? Para su salud y para la salud del que está afuera. Usted se protege y protege al otro. ¿Qué sucede? Que no tenemos esa cultura. Nosotros no venimos de esa cultura asiática. Y se está educando a la población en ese sentido, Gregorio. Claro, pero la educación viene porque tú continuamente tienes que estar diciéndole que las medidas higiénicas... Mira, Domingo, ¿cómo tienes tú que repetir a la población que unas medidas higiénicas es lavarte las manos? Eso es absurdo, esa es la cultura que tiene que venirse ya en la familia. O sea, tú cuando haces cualquier cosa en tu casa, te manchas las manos, te lavas las manos. Lo de las manos todavía parece que se conserva. Tú entras en los centros y ves cómo la gente va a ponerse, pero la mascarilla no. Yo creo que aquí ha pesado mucho y la mascarilla ha hecho mucho daño a muchísima gente. También lo están retirando en muchos centros. Sí, y entonces yo creo que también es cultura, y es que en los lugares que compartas con mucha gente, ponte la mascarilla por ti. Al menos por ti, porque bueno, por ti te la pones. Yo principalmente lo hago por mí. Claro, y yo me da igual que la otra persona se la ponga, pero me la pongo yo. ¿Por qué? Por medida, por prevención. Es así lo que hay que hacer. El problema es que hemos traspasado la responsabilidad de la población, que la población, la mayoría no es responsable. No, pero tiene que... Y lo hemos visto, lo vemos en las imágenes. Hay que darle responsabilidad a la población, tiene que tomar. Sí, pero hay que decir... No se puede tutelar continuamente. Pero tú no le puedes... Lo que estabas diciendo, la juventud, además que, por eso, como son jóvenes, piensan que las enfermedades no van con ellos, ¿no? Pero no sé si has visto, me mandaron a mí un vídeo de San Fermín cuando empieza, impresionante, ¿viste? La banda, me acuerda a Gaete, pero a Gaete sí, minúscula, ¿no? La rama. Ahí, un triángulo ahí, la banda de música, la policía defendiendo y toda la gente allí, o sea, ahí, bueno, las fiestas que tú has visto, y ahora la rama Gaete, y que le vas a decir a la gente en la rama de Gaete, oye, ponte la máscara. Pero los conciertos en el Estadio Insular, ahí la gente iba sin mascarilla. Pero ahora que viene la rama, el 4 de agosto. Lo más cercano es la fiesta del Carmen, que la tenemos ahí a la huerta de la gente. Pero me refiero como donde tienes ahí una mezcla bailando y tal, que no vas a ir con la máscara. Primero porque te asfixias y te mueres. Esa cultura no está porque antes con la gripe tú salías a la calle y estornudabas, te daba igual, con gripe, con catarro. Todo el mundo, nadie se ponía mascarilla.
Tú ibas con gripe a la calle y se lo pegabas a todo el mundo. ¿Cómo se lo pegabas? Por el estornudo. De hecho, ibas a tu familia y a la gente mayor cogían la gripe. Dices que yo no salgo, normal, no sales tú. Pero la gripe estornuda y además estornudamos en la mano, no estornudamos en el codo, fea costumbre, y vamos pegándosela a todo Dios. O sea, esa transmisión sí la hemos tenido, esa transmisión comunitaria con la gripe la hemos tenido. Y yo creo que con el COVID está siendo así porque tampoco tomamos todas las medidas, siendo el COVID una enfermedad, como está viendo, que es grave, que puede tener consecuencias, porque hasta ahora no hay ningún estudio, ninguna evidencia científica en el tiempo que diga que tú pasas el COVID y se acabó como la gripe, que sin secuela toda la historia. No. Hay muchísima gente que con el COVID tiene secuelas de futuro y que todavía no sabemos realmente esas secuelas cómo van a ser al futuro, porque no hay evidencia, no ha transcurrido muchísimo tiempo. ¿Tú crees que la sociedad, como es la sociedad nuestra, si se pone la segunda dosis de refuerzo, que es la cuarta, va a responder la sociedad al llamamiento de vacunación como ha hecho en la primera y en la segunda? Debería de responder si los servicios sanitarios son serios. La Organización Mundial de la Salud te lo está diciendo. La gente no tiene criterio para decir sí o no. Bueno, la gente sí tiene criterio. La gente se cree o dice y se lo toma a la ligera. A lo que vamos, va a responder la sociedad como ha respondido en la primera, en la segunda dosis. El problema son los técnicos, la información, ¿no? Porque yo he visto ahora, el otro día vi en televisión a una persona que decía que no había que ponerse, que era un disparate ponerse la cuarta. Entonces, claro, tú ves eso, ves el otro, por ejemplo, a ti, te dejan en la duda. Yo, por supuesto, me la pongo. Yo me la pongo. Y sobre todo, hay un mensaje que yo creo que se está metiendo incluso la pata, no sé si algo más, cuando se está diciendo que en la cuarta dosis lo que tenemos que esperar es que venga la fabricación española. No, pero eso se decía con la segunda dosis. La segunda dosis decían que con la vacuna española, que era la vacuna más avanzada, en la cual inmunizaba e inmunizaba. Las mutaciones. Sí, y era una de las vacunas más eficaces que iba a haber porque esa permitía, porque tú podías ser tú con el COVID, tú no te enfermas, pero tú puedes transportarlo. Con la española, no. Con la española hacía la dualidad. Tú no te infectas y tampoco infectas. Es como llevar una mascarilla FFP2, pero en una vacuna. Eso se decía de la española, que por cierto que la española se empezó a probar y se tuvo que parar porque no había suficientes personas no vacunadas para ver la evidencia de la verosimilitud, claro, de la vacuna. No había, porque a la gente que se va a coger, muchísima gente vacunada, y si está vacunada ya no lo pueden poner. Pero yo espero que en algún momento, con estas mutaciones, en algún momento tengamos que parar, porque es cierto que el COVID hemos visto cómo se ha ido mutando hasta llegar a la variante que tenemos ahora. Pero cada vez más rápido. Sí, claro, porque hemos pasado de la silente, que era que nadie se enteraba y mira cómo es, que a la mutación que tenemos ahora, que es mucho más rápida que la anterior, mucho más rápida y hay mucha más población. Y es verdad que el efecto de contagio en el tiempo es menor. A los 3 días, si te das positivo y te dicen, no tiene baja, hasta los 3 días se va a trabajar, se pone la mascarilla y ya está. Pero es que no te dan la baja. No, solamente si es un servicio público de salud, si te la dan. Lo que están esperando la cuarta vacuna, la cuarta dosis, es que tenga relación con la mutación que hay ahora. Claro. Y están trabajando es como la gripe. Es como la trabajando gripe. muy precipitadamente para sacarla. Pero ¿por qué se ha bajado tanto? Porque estamos diciendo la guardia, pero ¿quién ha bajado la guardia? También por parte del Ministerio de Sanidad. ¿Por qué no se saca ya las estadísticas y las estadísticas las evalúan mayores de 60 años? Es que las estadísticas ya no que están sacando no son completas. ¿Por qué no hay ese control de una persona que tiene, 60 y lo acaba de decir Fernando, una persona que da positivo en COVID y dice, no, vaya a trabajar si no tiene síntomas, si no tiene tal, pues yo 3 creo días. Que el Ministerio no se inventa nada y no vengo yo a defender al Ministerio ni muchísimo menos, ni a mi amiga Carolina la puedo defender porque aparte que es amiga mía, no, aparte de ministra. Pero sí te digo que son los técnicos quien determina, porque la Organización Mundial de la Salud determina cuando es pandemia, determina qué población hay que medirla, y ahora la Organización Mundial de la Salud, junto con la Sociedad Europea la EMA, han decidido de que hay que medir un determinado tipo de población, porque es la que es más vulnerable ante todos estos cambios. Entonces miden a partir de 60 años y las muertes, que por cierto sigue habiendo muchos contagios mayores de 60 años y muchas muertes, aumentando toda la historia, que es el problema que tenemos con el problema hospitalario, que si se ingresan más gente, pero a la vez también las UMI se llenan,
hay un problema. Las UMI, la ventaja que tenemos ahora, la capacidad que tenemos ahora es que las UMI están en un 4% nada más. Hay más gente que se hospitaliza. ¿Por qué? Porque hay gente que es más vulnerable, que está cogiendo las variantes y tienen que ser tratadas en hospital, no en su casa. Y porque están habiendo tratamientos ya específicos también para el COVID. También, y entonces es una amalgama de consecuencias de lo que está ocurriendo con respecto a esta variación del COVID, pero es verdad que sigue habiendo muchos contagios. Tú miras la última estadística que se da 2 semanales, la última fue 2000 y pico en Canarias de gente mayor de 60 años, contagios, y 12 muertos íbamos. O sea, en julio llevamos como 12 muertos. O sea, pero también te digo una cosa, antes moría gente de gripe y no se decía, Domingo, hay gente que moría de gripe y no se decía. ¿Por qué? Porque no se tenía en cuenta, no se preocupaba ni nada, y ahora están tomándose en control porque el COVID ha sacado a relucir ciertas carencias en cuanto a las mediciones. Porque las complicaciones han sido más graves. Además, no, y el empleo de recursos públicos para mitigar esto, porque con la gripe te dice, tómese un paracetamol, tómese un frenador y para su casa. Ahora con el COVID no te pueden decir eso, no es lo mismo. Tienen que ir más a la singularidad en el tratamiento, que es lo que está haciendo. Mira, Gran Canaria, en el Juan Carlos I, que estamos hablando de pandemia, tenemos un hospital que son como 90 camas para pandemia, que se está terminando, que yo tuve la oportunidad el otro día de visitarlo para ver todo el material, todo eso que se lleva, como unas 90 camas que tenía que haber estado funcionando ya. ¿Hospital militar? Sí, en el hospital militar se ha construido una parte que son como un hospitalito que es para pandemia, que es del Servicio Canario de la Salud. Como el de Ayuso. Sí, pero este es público. Sí. El nuestro es público y con personal público. Sí. No se ha dejado a nadie. Porque el Sendal ha ocurrido que obligaron a ir gente y el Sendal se ha quedado además que el uso en una parte. Lo demás no se utiliza porque no tienen gente. Este va a ser público con recursos del Gobierno de Canarias, Servicio Canario de la Salud, y es un hospital para pandemia. Entonces creo que si seguimos así, después del verano, podríamos ver cómo se traslada, porque también es verdad, mira, vamos a ser claros con respecto a la sanidad. El Insular y el Negrín no son hospitales de crónicos, son hospitales para tener cirugía y alta cirugía. De agudo de tercer nivel. Exactamente, y te operan y tú te vas para tu casa y se acabó y te dan el alta y no tienes que estar allí. Cuando tenemos un hospital de pandemia como el Insular o el Negrín, estamos bloqueando camas hospitalarias para una actividad que no es la propia del hospital, no es, y que el Insular tenga 2 plantas o el Negrín tengan 2 plantas para COVID, esas plantas las dejan de utilizar para hospitalizados de personas que llaman para ser intervenidos, toda la historia. Y otras especialidades. Porque tú, por mucho que pongas muchos quirófanos a funcionar, todo es una cadena. Tú, porque pongas muchos quirófanos a funcionar y tengas muchos recursos, y no usted tiene que tener el REA, tiene que tener la UMI y tiene que tener cama hospitalización. Porque una vez que salga de despertar su historia, se va a hospitalizar. Y si no hay, ¿qué hacemos? Esto es una cadena y yo creo que tenemos que resolver situaciones de este tipo, y el hospital de pandemia es algo que debe ponerse en marcha. Marcha más pronto que tarde. ¿El hospital de crónicos? Sí. Tendríamos que tener una red de camas de crónicos. Sí, tenemos que tener una red de lo que llamo de los servicios sociales, porque la asistencia sociosanitaria no existe. No hemos sabido, Domingo, una resolución. Canarias tiene que conseguir, por cierto, que no lo hemos tenido, una vertebración entre primaria, especializada y los centros sociosanitarios. Totalmente. No podemos tener hospitales como el Insular o el Negrín, que no son de crónicos, con personas, cerca de 200 Gregorio, ingresadas. Eso lo vengo diciendo yo hace más de 15 años. ¿Ves? Desde la época que yo estaba en el sindicato médico. De la comunidad autónoma. Claro, la competencia de sanidad es autónoma, pero los servicios sanitarios de los cabildos. Pero los cabildos, como no hemos invertido en lo que decía, en centros ni de día, ni centros de crónicos para tenerlo, y gente de gran dependencia, ¿qué hace? La familia lo deja en los hospitales, que tú lo sabes, dice el alta, no se lo dan en familia, se quedan allí y tenemos 200 y pico % de toda Canarias ocupando camas hospitalarias que son crónicos, que deberían de estar en centros concertados. Cuando Luis González Feria fue... Esa resolución, ¿ves? Cuando Luis González Feria fue consejero de Sanidad, tuve la oportunidad de hablar... Luis González Feria, estamos hablando... Sí, pues, pero estás hablando de la autonomía del Pleistoceno. Pues ahí le decía yo, Luis, un hospital de crónicos,
un hospital de agudo y una residencia de personas mayores. Y además la ponía en el cruce de la circunvalación con Tafira, debajo del Sagrado Corazón. Ahí hay un solar enorme. Y ahí tú juegas con las personas según su estado, de un centro a otro. Y tendría que ser un centro potente. Pero claro, fíjate tú si te estoy hablando ya de temas sociales. ¿Qué fue de ese solar, Domingo? ¿Eh? ¿Qué fue de ese solar? Pues yo creo que sigue todavía ahí. Ah, sí, pero tú sabes lo que pasa, que es lo que es lamentable que tú vayas a un hospital de vanguardia de la comunidad autónoma, cualquiera de los que tengamos, que muchos de ellos son de vanguardia, con alta tecnología, con una cualificación altísima para hacer actividad asistencial de envergadura. Por ejemplo, Negrín que está haciendo ahora los trasplantes cardíacos, está haciendo toda esta historia. ¿Y se está preparando para el pulmón? Y para el pulmón, que es mal gerente, también es cirujano torácico y está en esa preparación. Y mi hijo es neumólogo. Además, fíjate tú, es multidisciplinar, porque todo eso lleva un grupo multidisciplinar. Y que tengamos que esperar nosotros porque nuestras camas están paradas, porque tenemos contagio de una pandemia que ha venido. Que es verdad que tenemos que poner todos los recursos y más, sí, pero hay que crear centros adecuados. Y también para las personas mayores, porque muchas veces los servicios sociales no dan avío ni del hospital ni de las ciudades, porque ¿a dónde llevan a la gente crónica? ¿A dónde los lleva si no hay? No, y el problema es que quien se está forrando son las privadas. Además, porque entonces como no tienes cama, las tiene desvías. que derivarla allí. Y además le cuesta mucho a las familias que no pueden pagarlo, pues llevarlos a un centro privado para ser atendidos. Imagínate los grandes dependientes, que encima, yo creo que eso tendríamos que... Hicimos inversión en guardería, hicimos inversión en primaria, me refiero a educativa, no primaria de atención. Nos hemos olvidado que la población envejece y que a veces envejece enferma. Las escuelas unitarias se cierran centros públicos dedicados a guardería y eso no se reconvierte. Digo, oye, reconviértelo en centros de día, porque hay familias que pueden llevar hay familias de 8 a 5 de la tarde que le dan de comer y eso ahí, es un centro de día como una guardería para gente mayor, pero no la tenemos. ¿Y qué hacen? Lo triste es, Gregorio, cuando hay una persona mayor, enferma, encamada, atada, porque su familia se tiene que ir a trabajar y no tiene cuidados ni tiene atención. Sí. Y eso está sucediendo en esta tierra. Claro, ¿y qué sucede? Que nosotros estamos ocupados en su casa. Claro. Sí. Y ese informe que llevó el diputado del Común al Parlamento de Canarias, sí, donde la vergüenza le sacó los colores a todo el arco parlamentario, porque todos ahí tienen que asumir la responsabilidad y ponerse a trabajar para la sociedad. Ahí no hay ni ideología política, ni color político, ni interés político, ni votante. Son los representantes de la sociedad. Y el diputado del Común le puso la vergüenza sobre la mesa. Sí, y sobre todo porque no ha habido una complicidad entre administraciones como puede ser la insular, que tiene transferida las competencias, porque al final el dinero no viene de Canarias, que viene del Estado. Es que para eso, Gregorio, también desde hace muchos años he propuesto un consorcio que por primera vez lo he visto que se ha llevado a cabo en Lanzarote, donde el Cabildo con los ayuntamientos han hecho un consorcio para el tema de la asistencia sociosanitaria. Como hicieron lo de los bomberos, y eso lo que han dicho aquí de los bomberos es lo que tienen que haber. Claro, hecho. un consorcio. Es crear en determinadas comarcas, no en municipios concretos, sino en la comarca del sureste, por ejemplo, un centro sociosanitario, como se quería recuperar de las monjas de guía para dedicarlo al centro, donde toda la comarca no estuviese reflejada ahí para tener. Porque lo que es absurdo es que el Hospital Negrín tenga un hospital que se llame Hospital San Roque de Guía, que es un hospital de crónicos, y el hospital de Negrín su actividad no es crónica. No, pero sí. Pero lo tiene San Roque de Guía. ¿Y cómo le quitaban a los mayores San Roque de Guía del hospital? Nos tenemos que marchar, se nos dio el tiempo hablando. Don Domingo Madera, don Gregorio Villegas, don Fernando Torillo, gracias a los tres por estar compartiendo este tiempo de debate. Nos volveremos a ver ahora en septiembre. Disfruten las vacaciones. Gracias por estar con nosotros y ahora les dejamos, por supuesto, a todos ustedes con la mejor compañía, que es la programación de esta casa. Gracias por estar con nosotros.